protomédico Manuel Rodríguez ayer justamente celebró, ¿no? Lo hizo con importantes figuras del ámbito de la salud, como también políticos, ¿no? Estuvo obviamente la ministra de Salud, Ciencio, estuvo acompañada también de los intendentes de la zona, como son Colombo, estuvo también Pallero, y también lo pude ver al presidente comunal de Candioti. Y al final de todo, ya en el descubrimiento de las placas, ¿quién apareció? Que recitó, hay un video muy cortito de eso, Orlando Veracruz. Lo pueden ver ustedes allí en un insert muy chiquito, ¿no? Que les hice aparte, ¿no? Ahí lo estamos viendo a Orlando Veracruz, justamente estuvo recitando y demás, obviamente todo vinculado a la zona, ¿no? Sus palabras y demás, y llamó mucho la atención porque estaban entre placa y placa, apareció entre la gente y lo hicieron pasar a Orlando Veracruz. Que a propósito hay un acto, un evento en Montevera, que después vamos a hablar de eso, donde él es uno de los partícipes, ya después vamos a hablar de eso. Bueno, dicho esto, vamos a repasar un poco las autoridades. Mucha gente se acercó del sector público de la salud, como bien decíamos, estuvieron presentes y pudimos hablar con la ministra, como bien decíamos, de salud sobre los 80 años, obviamente, de la institución, que es muy importante, como también, por supuesto, de la cuestión propia de la salud en estos tiempos que estamos viviendo, donde donde empieza el frío, donde los hospitales están al rojo, como por ejemplo el Sanco, que ya está dando turnos y demás, por esta situación propiamente dicha. Hospital Protomédico, 80 años de una institución que es importantísima, elemental para toda nuestra zona, para toda nuestra zona. Para Recreo, para Montevera, para Laguna Paiva, para Candioti, para Nelson. ¿Por qué? Porque durante estos casi en realidad cerca de 80 años, se convirtió en el lugar clave al momento de hablar de salud. Todas las cuestiones que están vinculadas a siniestrología, a emergencias, pasan todas por ahí, de las cuestiones, de las localidades que estamos hablando, ¿no? En la zona norte del Gran Santa Fe. Vamos a escuchar a la ministra. Uno ve el recorrido que tiene este hospital para con la comunidad y fundamentalmente todo lo que se puede hacer aquí. El concepto, como yo decía, de respeto, de generosidad, de compañerismo, equipo, afecto. Esas son las palabras que tienen que prevalecer cuando uno piensa en el cuidado del otro. Y nosotros desde el Ministerio de Salud bregamos por eso. Obviamente que también tiene que estar acompañando de recursos, de tecnología, pero si no está el afecto y el respeto, todo lo demás se hace muy, muy complejo. Por eso estoy muy agradecida a la invitación, agradecida a Omar, que siempre, como lo decía, ha sido generoso, respetuoso de los tiempos, de la gestión, siempre esos llamados que suman. Me parece que es el modo que tenemos que construir las políticas públicas, no solamente de salud, sino del resto de las áreas, en un tiempo que es bastante complejo, ¿no? ¿Algún pedido puntual del director justamente para la institución, para el ministerio? Ni eso. Y eso es muy interesante, porque hay un proyecto y una planificación. Digo, cuando la ministra tiene que ser la receptora de pedidos individuales, es que hay un montón de eslabones que se están perdiendo, que no están funcionando. Acá hay un equipo del ministerio que trabaja permanentemente con el equipo de este hospital y con también la intendencia y las representaciones políticas de las ciudades cercanas. Entonces, claro que siempre estamos a disposición, pero entender que la construcción de una mejor atención no se hace solamente con los pedidos individuales, sino con las construcciones colectivas. ¿Es posible, digo, desde el Ministerio de Salud, hablar con quien corresponda, transporte o demás, como para generar una llegada del vecino, por ejemplo, de Recreo ya lo tiene, pero no Montevera, que si no tiene una movilidad propia no puede acercarse a este hospital? Sí, yo decirte, todo se puede, o casi todo se puede cuando hay decisión política, pero hay algunas cosas que son a corto plazo y otras a largo plazo. Tenemos una provincia muy diversa, muy grande, puede ser una dificultad, lo tomo, pero si vamos un poco al norte de nuestra provincia, hay distancias que son más de 100 kilómetros que la gente tiene que acceder, y con la crisis del transporte público, con la crisis del deterioro de las rutas, claro que es un tema para abordar, y me parece que cuando las partes están comprometidas, como es el gobernador aquí, el intendente, el resto de los intendentes, seguramente alguna idea se nos va a ocurrir, pero también
entender que es una problemática que nos atraviesa y de algún modo a veces nos trasciende, ¿no? Pero no digo que no podamos hablarlo, por supuesto. ¿Cómo se está trabajando? Vienen los primeros fríos, los primeros momentos en los cuales justamente los hospitales están al rojo, trabajando. ¿Cómo se está trabajando? Nosotros estamos siempre, el sistema de salud de la provincia tiene un sistema de epidemiológico de vigilancia con respecto a las enfermedades respiratorias que se empiezan a dar, obviamente. Tuvimos la posibilidad de que contemos con las vacunas antigripales en buenos plazos, tratamos de llegar a la población más susceptible y se empieza a ver que la curva aumenta, no hay ningún tipo de colapso, no hay ningún tipo de suspensión de actividades en ningún hospital hasta el momento. Vamos monitoreando, sabemos que los servicios se suelen tensar en este momento, pero también tenemos que bregar también por el cuidado de la comunidad. No todo el cuidado ocurre aquí adentro, digo, hay mucho para hacer en nuestras casas, el lavado de manos, los chicos que están enfermos y los adultos que están enfermos en lo posible tienen que quedarse en su casa, tienen que usar barbijos cuando tienen algunos de estos síntomas, tienen que tratar de tomar algunos recaudos que hace que las enfermedades suelan transitarse ambulatoriamente y no necesariamente necesitar venir a un hospital. Otra cosa que solo quiero decirte, los cuadros respiratorios, que en su gran mayoría son provocados por virus, son cuadros que necesitan tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor estás 10, 14, hasta 20 días con un cuadro respiratorio. Mientras no tengas signos de alarma que provoquen la idea de que tenés que ir a una guardia, también hay que tener un poco de paciencia. Muy bien. Es parte de lo que hablamos con la ministra, posiblemente hablamos con Laura también, que es su prensa, posiblemente hagamos en las próximas semanas otra, después de las elecciones, otra anécdota para hablar un poquito más de estos temas. La ministra se llevó algo que por ahí no estaba en su agenda, que era la cuestión de la llegada al protomédico, ¿no? Él respondió, pero me doy cuenta que se lo lleva en su agenda al tema, para tratar de hablar con quien corresponda, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Transporte, ojalá pueda concretarse de la llegada, sobre todo la gente de Montevera. Vuelvo a decirlo, si no tenés un remis o alguien no te lleva o no tenés un auto, sobre todo Montevera, no accedes al protomédico. Estaría interesante que haya un acercamiento de un transporte público. La gente de Recreo Sur lo mismo, no hay nadie que te lleva hasta ahí. Volviendo a la cuestión, los 80 años del protomédico, estuvieron autoridades, bien decíamos, de toda la zona. Estuvo el senador, estaban también, lo vuelvo a decir, representantes de los gobiernos de la zona, que son zonas que son básicamente atendidas por el protomédico, lo digo de nuevo, Recreo, Montevera, Candioti, Nelson, Laguna Paiva, la zona norte de Santa Fe también. Ahora tenemos el nuevo hospital Utorraspe, pero hay mucha gente que continúa llegándose hasta el protomédico. Es muy importante. Sabemos que no comenzó como un hospital como lo es ahora, fue un hospital de lepra. De hecho, algunas de las autoridades que pasaron por los micrófonos de ayer se acordaban que le decían el leprosario. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio de todo esto y hoy es un lugar muy respetado, un lugar donde emblemático, donde justamente alejado por cuestiones que, bueno, pero no deja de ser el hospital de la ciudad, está sentado dentro del ejido que corresponde a la ciudad de Recreo, pero no es de la ciudad de Recreo porque es de toda la región, como lo decía. Ya que lo tuviste a Orlando Veracruz. Estuvo Orlando Veracruz, de sorpresa. Sos amante de los perros, ¿no le hiciste cantar Si tenés cachorros?